Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Les doy la bienvenida a todos los presentes y a todos los teleasistentes a nuestra sesión ordinaria del mes de noviembre. Inicio presentando a mis compañeros de la mesa directiva, iniciando por nuestro presidente, el doctor Francisco Javier Sáenz Marín, nuestro vicepresidente, Héctor Alejandro Velázquez Chong, como secretario un servidor, y nuestra tesorera, la doctora Nancy Elizabeth Aguilar Muñoz. Y sin más, cedo la palabra a nuestro presidente, el doctor Sáenz. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a esta nuestra sesión mensual del mes de noviembre. Les doy la más cordial bienvenida a todos los que nos acompañan de forma presencial, así como a los que están conectados a través de la vía streaming. Y vamos a pedirle al doctor Alfonso Ramírez Aranda, secretario de la gestión, que dé lectura al acta de la sesión pasada del mes de octubre, por favor. Acta de la sesión ordinaria de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, AC. Desde la Ciudad de México, el día 8 de octubre de 2024, mediante sesión híbrida, los asociados fueron convocados a efecto de celebrar la sesión ordinaria mensual de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello desde el auditorio Frida Kahlo del Hotel Marriott Reforma, así como vía remota a través de la plataforma Zoom, y legalmente instalada la asamblea con fundamento en lo dispuesto en los estatutos vigentes de la sociedad y por lo tanto válidos los acuerdos que en ella se tomen, declarándose quórum legal con los socios presentes con un total de 168 teleasistentes y 40 presenciales, dando inicio a las 20:10 horas. El doctor Alfonso Ramírez Aranda, secretario de la gestión, llama a la segunda convocatoria a los asociados y da la bienvenida a todos los asistentes conectados. Presenta a la mesa directiva de la gestión 2024-2025 presidida por el doctor Francisco Javier Sáenz Marín, el doctor Héctor Alejandro Velázquez Chong, vicepresidente, el doctor Alfonso Ramírez Aranda, secretario, y la doctora Nancy Elizabeth Aguilar Muñoz, tesorera de la gestión. Acto seguido, le cede la palabra al presidente de la mesa directiva de la gestión 2024-2025 de la sociedad, que es el doctor Francisco Javier Sáenz Marín, para el primer punto del orden del día, quien agradece y le da la bienvenida a la sesión ordinaria mensual a los teleasistentes que se encuentran dentro de la plataforma electrónica y de manera presencial en el auditorio Frida Kahlo del Hotel Marriott Reforma de la Ciudad de México. Posterior a ello, como segundo punto del orden del día, el doctor Sáenz solicita al doctor Alfonso Ramírez Aranda dar lectura del acta de la sesión ordinaria mensual del pasado 3 de septiembre del 2024, siendo aprobado por mayoría de los asistentes. En el tercer punto del orden del día, el doctor Francisco Javier Sáenz Marín presenta al doctor Héctor Alejandro Velázquez Chong, director del 74 Congreso Nacional de la Sociedad en León 2025, y quien comenta a los asistentes los avances que se tienen con respecto a la organización del mismo. Entre los más significativos mencionó visitar la página web del Congreso, visualizar las tarifas de los hoteles en sus diferentes categorías, profesores extranjeros invitados y la plataforma de registro de trabajos para cursos monográficos, trabajos libres y carteles. Al finalizar su presentación, agradece su participación a la mesa directiva, haciendo una cordial invitación a los presentes a inscribirse al Congreso Nacional León 2025. En el cuarto punto del orden del día, en avances de la revista Anales de Otorrinolaringología Mexicana, el doctor Francisco Javier Sáenz Marín da paso al video de la directora editora, la doctora Luz Arcelia Campos Navarro, quien hace la invitación a la membresía y residentes a participar en el registro de trabajos para la publicación en la revista. En el quinto punto del orden del día, el doctor Francisco Javier Sáenz Marín, presidente de la gestión, solicita al doctor Alfonso Ramírez Aranda dar lectura a los cursos y sesiones de la especialidad que se llevarán a cabo durante los meses siguientes, incluyendo la próxima sesión interhospitalaria a cargo del Hospital General de México en las instalaciones del Hospital Ángeles Metropolitano, la próxima sesión mensual del mes de noviembre que se realizará en el auditorio Frida Kahlo del Hotel Marriott Reforma de la Ciudad de México. Se reitera la invitación a publicar en la revista Anales de Otorrinolaringología Mexicana. Se agradece la gran respuesta de los socios al programa de apoyo a médicos residentes, mencionando que se concluiría al día siguiente con el módulo de inmunología aplicada en otorrinolaringología y el inicio del siguiente módulo sobre resistencia antimicrobiana y manejo de antibióticos.
el calendario de cursos del Instituto Médico Quirúrgico de Cabeza y Cuello, el próximo Congreso FESORMEX, el curso del asomado sobre alergia en otorrinolaringología, y finalmente se reitera con entusiasmo especial el anuncio sobre el curso de otología y neurootología de la Sociedad del 2024 a realizarse del 4 al 6 de noviembre en las instalaciones del auditorio del Hospital Español, en donde se contará con aval de 30 puntos para otorrinolaringólogos y 18 puntos para audiólogos, así como especial hincapié en los 2 talleres a desarrollar, tanto quirúrgico en especímenes biológicos como clínicos sobre maniobras de reposicionamiento. En el 6º punto del orden del día, el doctor Francisco Javier Sáinez Marín pregunta a los asistentes si existe algún tema a tratar dentro de asuntos varios. Al no haber algún punto a tratar por parte de la membresía, el doctor Sáinez Marín cede la palabra y presenta al doctor Carlos Quilty Siller, así como al doctor Sergio Monraz Pérez, los cuales brindarían la sesión académica que llevó el título Manejo Integral del Paciente con Poliposis Nasal y Asma. Al finalizar la participación académica, y una vez que se agotaron las dudas de los asistentes, el doctor Francisco Javier Sáinez Marín agradece a los profesores de la charla académica, a los asistentes presenciales y teleasistentes, así como al laboratorio GSK por su amable apoyo, y siendo las 21:50 horas, el doctor Sáinez da por concluidas las actividades de la sesión ordinaria mensual y académica del mes de octubre del 2024, invitando a la membresía a la próxima sesión del 5 de noviembre. Muchas gracias al doctor Ramírez Aranda. Vamos a proceder a someter a votación el acta. Les pediré a las personas que están de forma presencial, de forma inicial, que levanten la mano los que estén de acuerdo con el acta. Muy bien, muchas gracias. Ahora, para los que están conectados, aparecerá en su pantalla la pregunta al respecto. Les pido si por favor son amables de contestar sí o no, y pueden votar ahora. Bueno, muy bien, aprobado por mayoría. Muchísimas gracias. Bueno, a continuación vamos a proceder a que el doctor Héctor Alejandro Velázquez Chong, vicepresidente de esta gestión y director del 74º Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología, León 2025, que nos informe sobre las novedades de su congreso. Adelante, doctor. Doctor, gracias. Buenas noches. Bienvenidos a los asistentes presencial y a los teleasistentes también. Pues bueno, para platicarles que tenemos muchos avances para nuestro Congreso de León 2025, el cual sería del 30 de abril al 5 de mayo, por supuesto, en donde, pues en el Poliforum, lo conocemos casi todos, ya tenemos la logística armada, tenemos una alianza estratégica con 2 agencias, una local de la ciudad de León, FPB Group, y Meeting México, para su mayor comodidad, y esto con la finalidad de acotar gastos para nuestra sociedad. Bueno, como también sabemos, León está conectivamente por tierra en promedio más o menos 5 horas. Quien decida conducir, pues bueno, es una carretera segura, nos van a estar cuidando tanto la policía estatal como la policía municipal, y repito, en promedio son 5 horas en trayecto en lo que es todo el centro del país. Para quien decida tener un vuelo, el aeropuerto está a más o menos 20 minutos del Poliforum, y por supuesto tenemos conectividad a toda la República Mexicana y las principales ciudades de Estados Unidos. Les mencionaba, nuestro congreso es en el Poliforum León, es en la planta 2, ya tenemos armada nuestra expo, nuestra sala de exposiciones, nuestra área académica. Estamos completamente seguros de que esto será un éxito para todos nosotros. Por supuesto, el Poliforum León está dentro del Distrito León, en donde también tendremos actividades deportivas, como es tradición de nuestro congreso, es decir, nuestro maratón. El hospedaje, pues tenemos estos hoteles, todos con una distancia caminando de en promedio 5 minutos, unos incluso están frente al propio Poliforum. Y nuestro hotel sede, pues es el Marriott. Para su comodidad, por favor pueden escanear el código QR o el contacto con Ana Moreno para que tengan su reservación oportuna, y por supuesto con tarifas especiales para todos nuestros congresistas.
Las cuotas de inscripción, bueno, están acá. Y tenemos promociones. Los que se inscriban vía streaming hoy mismo, o los que estén presentes también, o mañana en el curso del doctor Sainz de otología en el español, 6,000 pesos para los socios y 3,000 pesos para los médicos residentes. Les recuerdo que a los médicos residentes ocupamos una carta de su jefe de servicio o profesor titular. Y para los socios que ya se han inscrito, si ocupan una carta para demostrar que van al Congreso y no les descuenten, es decir, justifiquen su salida, nos lo hacen saber y les hacemos la carta correspondiente de acuerdo a cada institución. El programa académico tiene un avance ya más o menos del 80%. Gracias a todos ustedes, su entusiasmo y participación, ya tenemos nuestro registro cerrado con una gran oferta académica en cuanto a los trabajos libres, cursos y carteles. Nuestras alianzas estratégicas, por supuesto, la Academia Americana con el doctor Pablo Stolovitsky, el máster de fonocirugía con nuestro amigo y maestro el doctor Masao Kume, COPEME, la Panamericana con la doctora Jacqueline Alvarado y, por supuesto, con los locales, que es nuestro amigo también, el doctor Rubén de Anda. Ya tenemos por lanzar el segundo boletín, estará ya en breve en sus redes sociales, así como el sitio web, lo pueden descargar por favor, en el cual verán que tenemos un encuentro entre la ciencia, la cultura y la academia. Nuestros profesores extranjeros, bueno, está la doctora Ishman, experta en patología del sueño, tanto en niños como adultos, ella está en Cincinnati, el doctor Vandenbergen, que nos acompaña para patología del sueño, el doctor Rodolfo Nazar desde Chile, que es rinofacial, también de base de cráneo, por supuesto también cirugía endoscópica. El doctor Raja Sekarán, experto en cirugía de cabeza y cuello, oncológico y reconstructivo. El doctor Gosker, experto en cirugía estética facial y también rinológica, desde Estambul. Nuestro doctor Arturo Solares, de senos paranasales. El doctor López Balsalobre Filo, también de senos paranasales. Desde el Instituto Portman, desde Burdeos, Francia, nos va a acompañar el doctor Didier Portman, experto en neurotología, en Meniere, cirugía, otitis medias crónicas, etc. También acompaña con el doctor Mauricio Leborato, de otología, él viene de Barcelona. Y por supuesto el tema que tenemos de hoy respecto a alergia, pues viene nuestro invitado, el doctor Diego Zaporta, desde Nueva Jersey. Tenemos ya nuestro máster de fonocirugía, el 30 de abril y 1 de mayo. Los que se inscriban oportunamente, este curso no tendrá ningún costo. Tenemos el máster de pediatría que se va a llevar el 3 de mayo con el doctor Camilo Ospina y con el doctor Álvaro Pacheco Tejerina, ambos conocidos también por todos nosotros. El máster de otología quirúrgica, bueno, a cargo del doctor Juan Carlos Pérez Barrón, que también es el doctor secretario, el doctor Antonio Figueroa y el doctor Isaac Montoya Hernández. Es genial contar con ustedes y tenerlos en León, sería maravilloso. Por favor, acompáñenos. Muchas gracias. Doctor, gracias. Muchas gracias al doctor Velázquez Chong por su recordatorio y pues nos vemos allá en León. Bueno, a continuación tendremos el mensaje que nos envía la doctora Luz Arcelia Campos Navarro, directora editora de la revista Anales de Otorrinolaringología, para hacer una atenta invitación para que manden sus publicaciones. Corre video, por favor. Buenas noches, gracias por la oportunidad de difundir la revista Anales de Otorrinolaringología. Esta oportunidad quiero aprovecharla para invitarlos a que cada día se accesen y entren a la página de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología a dar una visita a la revista. Nuestra revista que tiene la oportunidad de mostrar a ustedes trabajos de investigación que tanto nuestros médicos residentes como todos nosotros como profesionales difundimos, la oportunidad de casos clínicos, aspectos de historia y algunos artículos de revisión. Les invito a que ingresen a la página de la sociedad o bien a otorrino.org.mx y él les dará la oportunidad de revisar artículos desde la última edición hasta todos los previos, recordando que tenemos dentro de nuestra página desde su instauración. Agradezco nuevamente la oportunidad y que tengan excelente noche y disfruten nuestra sesión. Muchísimas gracias a la doctora Campos.
Y bueno, el siguiente punto de la orden del día es el informe sobre cursos y eventos que tendremos por parte de la sociedad mexicana en los siguientes meses. Y le voy a pedir al doctor Alfonso Ramírez Aranda nuevamente que nos haga favor de hacer esta presentación. Muy bien, vamos a hablar sobre las actividades de los próximos meses de nuestra gestión, iniciando en este mes, que hay muchas actividades, recordando las sesiones interhospitalarias. La de este mes es a cargo del Centro Médico Nacional 20 de noviembre, el 12 de noviembre, en el Hospital Ángeles Metropolitano. Recordando también el programa de apoyo de médicos residentes, en donde el día de mañana tenemos el módulo 3 de resistencia antimicrobiana y manejo de antibióticos. El 13 de noviembre sería nuestro módulo 4 de igual resistencia antimicrobiana y manejo de antibióticos. Y el módulo 5 sería el 20 de noviembre con el mismo tema. Mencionar que del 14 al 16 de noviembre se llevará a cabo el curso avalado de alergia en otorrinolaringología. También contamos con el Congreso de la Sociedad Mexicana de Rinología del 20 al 22 de noviembre. Y algo muy importante es ya en diciembre nuestra cena baile, que se llevará a cabo el 7 de diciembre en las instalaciones del Hotel Hyatt Regency en Polanco. Es muy importante y los invitamos a que estén pendientes de las publicaciones en las redes sociales o en nuestros canales de información, porque una vez que se publique la convocatoria deberán de confirmar a la sociedad porque es cupo limitado. También en diciembre vamos a tener nuestra sesión, que sería el 11 de diciembre, en las instalaciones de la sociedad, para los que acudan de manera presencial. Es una sesión conjunta con la Asociación Mexicana de Comunicación, Audiología, Otoneurología y Foniatría. Estas sesiones conjuntas con sociedades de especialidades afines tiene el objetivo en esta gestión en particular de consolidar lazos para poder llevar un mejor manejo multidisciplinario a nuestros pacientes y poder tener la opción de conocernos entre nosotros y poder tener un apoyo cuando tengamos pacientes complejos. En el mes de enero vamos a llevar a cabo nuestra sesión solemne. Será el sábado 25 de enero. Tenemos preparadas varias sorpresas. Los invitamos a que estén pendientes. Será en el Colegio de San Ildefonso. Entonces están cordialmente invitados y les recordamos, por favor, pendientes de la publicación de la convocatoria. En febrero tenemos nuevamente una sesión conjunta con el Colegio Mexicano de Inmunología, Clínica y Alergia, otra de las especialidades afines a nosotros. Se llevará a cabo el 4 de febrero. Y algo muy importante, estamos saliendo ahorita de nuestro curso de otología que se está llevando a cabo estos días, pero es importante tener muy en mente nuestro curso internacional, que es una tradición año con año, que se llevará a cabo 27, 28 de febrero y 1 de marzo del 2025 en el Hospital Español. Vamos a tener múltiples temas porque realmente es el manejo en general de la vía aérea. Por lo tanto, tenemos varios profesores extranjeros que van a liderar cada área, como la doctora Mariana Carrasco, de trastornos respiratorios del sueño, que viene de España, el doctor Eduardo Morera, que va a estar en el área de cirugía estética y funcional de nariz, también de España, el doctor Prepagaran Narayanan, de cirugía endoscópica funcional de nariz, que viene de Malasia, y el doctor Capi Weber, que también está especializado en cirugía estética y funcional de nariz, que viene de Holanda. Entonces, estén pendientes y están cordialmente invitados. En marzo tenemos nuestra sesión conjunta con el Colegio del Estado de Michoacán, con el tema trastornos respiratorios del sueño, y en abril una sesión híbrida que será el 1 de abril del 2025 en estas mismas instalaciones. Cualquier duda o aclaración o cualquier inquietud que tengan se pueden acercar con nosotros o directamente con Daniela. Cedo la palabra, doctor. Muchas gracias al doctor Ramírez Aranda.
Y pues bueno, los invitamos a que nos puedan acompañar en este nuevo bloque de actividades que acaba de mencionar el doctor Ramírez, puntualizando algunos detalles. Es importante para los que deseen asistir al evento de fin de año que reserven con anticipación. Es un evento que habitualmente pues es hasta cierto punto demandado. Vamos a tener muchas sorpresas y novedades este fin de año. Ojalá que nos puedan acompañar. Pues recordarles, por supuesto, puntualizar el apoyo que hemos tenido en relación a especialidades afines. Ya tenemos 2 sesiones conjuntas previas con la Sociedad Mexicana de Oncología Quirúrgica, Cabeza y Cuello y de Neumología, y ahora pues están pendientes la de Audiología y Foniatría, donde manejaremos el tema de disfagia. Va a ser un tema bastante interesante, y por supuesto también la sesión conjunta con el Colegio de Alergología Sémica, que estamos seguros será de su agrado. Finalmente, pues bueno, también agradecer a todos los que nos han estado acompañando desde el día de ayer en el curso nacional de otología y otología. La verdad es que estamos muy contentos con la respuesta que hemos tenido por parte de la membresía, y bueno, aparentemente la membresía también está muy satisfecha con lo que le hemos presentado, y por supuesto pues hacer el anuncio oficial del curso internacional en su versión 46ª, donde manejaremos el tema de manejo integral de la vía aérea. Ya tenemos a todos nuestros profesores invitados confirmados, como les comentó el doctor Ramírez, y por supuesto una importante participación del profesorado nacional. Así que los esperamos, y bueno, solamente les puedo decir que estén preparados porque vienen muchas sorpresas para esta segunda mitad de la gestión. Y muchísimas gracias a todos por acompañarnos, ya sea de forma presencial o virtual. Y bueno, el siguiente punto del orden del día es asuntos varios. No sé si alguien aquí de forma presencial tiene alguno que quisiera expresar, o si en los que están conectados a través de vía streaming tienen alguna duda. Parece ser que no. Muy bien, excelente. Pues entonces daremos fin a esta parte protocolaria de la sesión mensual y pasaremos a la parte académica. Y bueno, el día de hoy estamos bastante contentos también, rayados como decimos a veces, porque nos acompañan 2 personas muy importantes para la sociedad mexicana, que son gente que es muy académica, que ha colaborado en múltiples ocasiones en varios eventos. Y particularmente deseo agradecer el apoyo de Laboratorios Bayer, de la licenciada Claudia Brambila, del doctor Víctor Mundo, por el apoyo a esta sesión. Y voy a hacer la mención del coordinador, que es el doctor Javier Mongu Muñoz. Él será quien inicie esta sesión, y le pediré que posteriormente él me haga favor de hacer la semblanza curricular de nuestro siguiente invitado, que también es un otorrinolaringólogo que ustedes conocen, que se ha desarrollado en los últimos años de una manera muy importante en cirugía endoscópica nasal, y me refiero al doctor Luis Fernando Macías Valle. Entonces, en lo que respecta al doctor Javier Monguegu Muñoz, es un otorrinolaringólogo que básicamente se ha especializado en el manejo de alergias nasales. Cuenta con más de 10 años de experiencia en diversas instituciones, como el Hospital de Jesús en la Ciudad de México. Se formó como otorrinolaringólogo en la Universidad Nacional Autónoma de México y egresó como médico cirujano de la Universidad Autónoma de Jalisco. El doctor Gu Muñoz es además expresidente justo de la gestión pasada de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, y además es expresidente de la Sociedad Mexicana de Alergia en Otorrinolaringología y Medicina Ambiental. Muchísimas gracias al doctor Gu, y le cedemos la palabra. Espero que disfruten mucho la sesión académica, la cual hemos titulado Manejo de exacerbaciones y de complicaciones de la rinitis alérgica. Muchas gracias a ambos. Adelante.
At Bayer, we believe in science for a better life, our purpose that guides us every day. It's why we spend mornings in the field, long days in the lab, and nights in production, all with an unwavering focus on innovating to meet our customers' needs. It's why we never stop asking, what if? What if we could beat heart issues and keep more hearts beating? What if we could grow crops anywhere and anytime, even during drought? What if more people could take care of their own health every day, preventing diseases and treating minor ailments on the spot? What if we could do good for the planet while making life better for the people who help us grow the most? What if we all work together, guided by our purpose, toward our vision of a better world, to turn what if into what's next? Health for all, hunger for none. Ahora sí, muy buenas noches a todos. Antes que nada quiero agradecer al doctor Francisco Javier Sáinez Marín, mi tocayo, por esta deferencia para platicar de alergias. Es un tema que me apasiona mucho, definitivamente. Y luego todavía me dice el doctor Sáinez, pero no te puedes tardar mucho, ¿eh? Entonces, pues bueno, voy a tratar de que en poco tiempo darles todas las ideas que tengo por ahí, ¿verdad? Conflicto de intereses. Últimamente he trabajado para los laboratorios Bayer, Siegfried Rein y Chinoin. Nada, solamente muy cordial con ellos mismos. Realmente me llevo muy bien con la mayor parte de la industria. Y empezamos con esto. ¿Qué nos dice Euforia? Euforia es el Foro Europeo de Investigación y Educación para las alergias o las enfermedades respiratorias, de la alergia principalmente. Nos dice: la rinitis alérgica es una entidad que a menudo ha sido ignorada, maltratada y mal comprendida, y yo en lo personal siento que así es. Así es, ¿por qué? Porque todos nosotros vemos pacientes alérgicos. El médico general ve pacientes alérgicos, el pediatra ve pacientes alérgicos, el de urgencias ve pacientes alérgicos, el internista, el otorrino, no se diga, el alergólogo y a veces hasta el ginecólogo. Sin embargo, ¿cómo los tratamos? Muchas veces no seguimos ni siquiera las guías básicas con estos pacientes. Por tanto, muchas de las situaciones, ¿en qué terminan? Muchos efectos adversos en la calidad de vida de nuestros pacientes. Llegan con un servidor, llegan con ustedes y les dan una biblia de recetas médicas. Mire, doctor, ya he tomado todo esto. ¿Pero qué sucede? Nada, simple y sencillamente no ha seguido los pasos correctos. ¿Y qué debemos nosotros de hacer? Evitar que esto progrese, que esto empeore a algo un poquito más escandaloso. Siempre hablamos de la marcha atópica y como otorrinolaringólogos, pues no nos tocan los niños chiquitos, los niños de 3 meses a 36 meses. Definitivamente nosotros los empezamos a ver cuando empiezan con la otitis y el pediatra ya no haya qué hacer con ellos. Y luego más grandecitos, pues con alergias respiratorias, y ahí es donde te empiezas a regresar y dices, bueno, a ver, ¿cómo estuvo durante el embarazo? Que muchas veces ni siquiera lo preguntamos, y durante el embarazo son niños que cuando la mamá está en un lugar polvoso o en una alteración, cuando come algún alimento histaminérgico, pues empieza a dar vueltas el niño, desde ahí empieza todo su problema y nunca nos dimos cuenta, ¿verdad? Hasta que crecen o hasta que llega y nos dice, doctor, es que mi hijo ya tiene sibilancias, ya le chifla el pecho, ya le chifla la nariz por obstrucción nasal, o ya no nos deja dormir y él no deja que todos durmamos. ¿Por qué? Porque se la pasa tosiendo toda la noche. Entonces, es todo el antecedente que nosotros tenemos que investigar antes de cualquier cosa y antes de involucrarnos en lo que sigue. Tiene un impacto real, claro. La rinitis afecta a más de 500 millones de personas, ¿de acuerdo? ¿Por qué el otorrino lo ve? Pues porque tiene una alta sintomatología nasal, ocular, a pesar del tratamiento o de un mal tratamiento. De hecho, yo trabajo con mucho oftalmólogo, y ¿en qué termina la historia? Ellos terminan dando sus gotas y yo termino dando las tabletas o los sprays nasales, ¿verdad? Sobre eso, seguimos con los tratamientos.
afecta todas las áreas de vida. Sí, definitivamente hay pacientes que no pueden nadar, hay pacientes que no pueden jugar fútbol, y eso sigue con el tiempo. Sin embargo, nadie te está diciendo qué es lo que está pasando realmente. Todos te dicen, tómate estas pastillas y se te va a quitar. Claro, doctor, llevo 2 años tomando la misma pastilla, ya no me hace. O la vecina ya me dijo qué más debo de hacer. Sin embargo, pues la vecina no es médico, a ella le dieron ese medicamento y a ella le funcionó, y sin embargo, conmigo ya no funciona, doctor. Ya en el trabajo ya tengo problemas, ¿de acuerdo? Y ahora, pues tú tienes que ver que no tenga posibilidades o que disminuya todas las probabilidades de padecer algo más de sus comorbilidades, como el asma, ¿verdad? Y además, no nos hagamos, con el tiempo aumenta el costo de vida de estos pacientes, ¿verdad? Bien, de los alergenos, pues de acuerdo a donde estemos, eso es parte de la historia clínica que tenemos que hacer. Por ejemplo, no vayamos tan lejos, aquí donde estamos sentados todos, pues ya vimos, por aquí está bien esto de madera, es de fácil limpieza, pero sin embargo, la alfombra, ¿cuántos ácaros no va a tener, verdad? No tiene pólenes aquí, pero definitivamente puede tener ácaros y puede tener ciertos hongos del interior. Los que tenemos mascotas, pues no se diga, ¿no? Si no limpiamos bien nuestra cocina, nuestro baño, pues es un nido de cucarachas que podemos tener. Y todos esos son alergenos del interior de la casa. De fuera de la casa, pues hongos, pólenes de diferentes céspedes, malezas o árboles. Por ahí nos tenemos que basar. Eso, ¿en qué termina esta historia? Que también tenemos que ver cuándo tiene tu paciente las alergias, si es en temporada de invierno, si es en temporada de verano. Sobre eso te vas basando, o es todo el día, o es cuando llega al trabajo, o cuando regresa a casa, cuando es la hora de dormir, cuando empieza con todo el problema. Y además hasta roncan y ya se vuelve el problema del de al lado, ¿no? Sin embargo, es esto. Fisiopatológicamente, ¿qué debemos de hacer? Bueno, pues ya sabemos. Aquí esto es una diapositiva muy sencilla donde te habla de la fase temprana y de la fase tardía, pero hay que ser sinceros, no nada más son histaminas, no nada más son ciertos quimiotácticos, son muchos mediadores inflamatorios. De hecho, en alguna ocasión les di una plática de cómo convergen, ¿sí?, todos los mediadores inflamatorios en una inflamación crónica y en un paciente alérgico. Son muy similares todos los mediadores que despide el mastocito, ¿verdad? De las comorbilidades, todos conocemos y todos hemos escuchado muchas pláticas de alergia, donde hablábamos de la rinitis, hablábamos de la dermatitis, pero cada vez estamos viendo más comorbilidades. Definitivamente, ahora, si se fijan, ya agregamos el reflujo gastroesofágico en niños. El reflujo gastroesofágico muchas de las veces es por la intolerancia o por la alergia a la leche que tienen nuestros pacientes. También ahora estamos agregando la laringitis alérgica. Definitivamente hay cosas de lo que callamos los otorrinos, ¿verdad? Como que, por ejemplo, nadie nos dice que un paciente, y no son comorbilidades, simplemente son secuelas que van dejando un paciente alérgico, ¿sí? El paladar ojival, ¿por qué? Porque no respiran como debe de ser. Los cornetes, bueno, los cornetes necesitamos un manejo medio especial, que no nos hagamos, el otorrino es el que más sabe manejar un cornete, o mejor sabe manejar un cornete. Las características o los diagnósticos diferenciales, el otorrino es el que más debe saber hacer un diagnóstico diferencial de cualquiera de las rinitis. Por ejemplo, cualquiera de las obstrucciones, una desviación septal, ¿quién más que un otorrino? Llega el paciente alérgico y te dice, tengo 10 años con el problema. Cuando tú lo revisas dices, pues usted no tiene alergias, usted lo que tiene es una desviación del tabique nasal. ¿Quién te lo arregla? El otorrino, ¿verdad? No digamos cosas más escandalosas. Conjuntivitis, bueno, le deberíamos de llamar rinoconjuntivitis. Hay niños que desde muy pequeños los ojos rojos y comezones, ¿verdad? La otitis media ya sabemos que siempre va precedida de procesos alérgicos y la mayor parte de las otitis medias serosas son por alergia.
¿De acuerdo? Bueno, las adenoides, las amígdalas, sí, claro, yo recuerdo cuando yo me entrené, eran amigdalectomías, eran adenoamigdalectomía, ahora ya casi no opero amígdalas y adenoides, no quiere decir que no opere, creo que por ahí dentro de poco voy a operar una, pero ¿qué pasa? Ahora te das cuenta, atiendes el paciente de rinitis alérgica y las adenoides y las amígdalas se empiezan a disminuir de tamaño. Pues es que ese era el problema real, la respiración oral que tenía nuestro paciente y que nadie se la trató correctamente. Todo era antibiótico, sobre antibiótico, sobre antibiótico y nadie le investigó alguna otra causa. Todo esto tenemos que estar viendo. La rinosinusitis ahorita los mencionábamos, claro, la rinitis alérgica es tanto que le podemos aprender, podemos hacer una plática de 10 minutos y podemos hacer una plática de 2 horas y no terminaríamos. Por eso, pues empiezan a aparecer los consensos, pero vean, los mexicanos fuimos de los primeros que hablábamos de los consensos para rinitis alérgica, no fuimos nosotros, fueron los alergólogos. De ahí, pues los argentinos, los colombianos, cada uno le echa un poquito más de azúcar al vasito, ¿no? Entonces cada vez vamos aprendiendo más cosas de los pacientes con alergia, una entidad tan sencilla y hay tanto que le podemos aprender, de modo que los japoneses, los coreanos, sí, claro, los asiáticos tienen muchas alergias y es un poco diferente como ellos los ven, pero bueno, el doctor Busquet se le ocurrió y nos dice, bueno, pues ya todo el mundo sabemos cómo son las rinitis, pero vamos a unificarnos, y en el 1999 inicia el área, ¿no? Inicia el área y nos platica, bueno, vamos a cambiar toda esta situación para que todos en el mundo estemos hablando de lo mismo, todos en el mundo hablamos de lo mismo, sin embargo, cada cierto tiempo estamos cambiando situaciones y estamos agregando tratamientos y estamos agregando sintomatología y comorbilidades que nos pueden ayudar a un mejor manejo de nuestros pacientes. La última actualización de área es en el 2023. Bien, las guías áreas, una manera un poquito, yo siempre, cuando doy las pláticas, siempre decimos, bueno, las guías áreas te dicen son intermitente y persistente, leve y luego moderada, severa. Aquí te dice muy bien cuál es cada una de ellas. ¿Dónde es leve? Pues cuando el paciente realmente tiene un diagnóstico de rinitis, pero en estos momentos no tiene ninguna sintomatología. Ahí podemos dar un cierto tipo de medicamento para protección, que ahorita lo vamos a mencionar, pero cuando ya empieza a afectar algo de su vida diaria, pues ya la metemos en moderada, ya tienes 1 o 3 datos que están afectando tu vida diaria, tanto escolar como laboral, bueno, pues ya es moderada, o si afecta todo, pues es severa. Y los tratamientos para eso sirven, este tipo de guías para eso sirven, para que empecemos a dar paso a paso los tratamientos, y si no te brincas, puede ser que tu paciente la mayor parte de las veces mejore como debe de ser, sin necesidad de estar dando 20 medicamentos, ¿verdad? Bien, esto es lo más nuevo del 2023, no les voy a hablar de todo, me echaría ya mucho tiempo, pero pues la historia clínica siempre la hacemos, las pruebas de alergia también, los estudios de imagen, sinceramente, sirven más para el otorrino que para otra cosa, o sirven más para que el alergólogo, el neumólogo o el pediatra lo mande con nosotros, para que te diga, mira, no tiene alergias, tiene otra cosa, ¿de acuerdo? Bien, antihistamínicos sí utilizábamos, y esto que dicen azul, terapia combinada, eso es algo que nosotros siempre hemos utilizado, simple y sencillamente no estaba en las guías, y actualmente ya tratamos, la mayor parte de nosotros hacemos eso, damos un antihistamínico, damos un corticoide nasal, pero el paciente regresa a los 15 días, a las 3 semanas, al mes y te dice, eso no me funciona, no me funcionó. ¿Le vas a cambiar otro antihistamínico? Pues lo ideal es que no, lo ideal es que empieces a hacer una terapia combinada, ¿de acuerdo? Eso, ¿en qué te ayuda? Al que el paciente mejore mucho más rápido y tenga mucho menos sintomatología en corto tiempo, ¿verdad? Bien, también nos empieza a hablar de la acupuntura, que bueno, no todos manejan la acupuntura, y eso definitivamente tiene que ser alguien igual que nosotros, muy profesional. No nos habla de herbolaria, bueno, sí nos habla y dice, realmente no hay mucho dato para hablar de herbolaria ni de homeopatía, por tanto no lo estamos recomendando. Después de las guías área, pues en 2019
empiezan a salir otras guías también, la MACVIA, la que es EVA, la escala visual análoga. Esta es muy similar a la que utilizamos para el dolor, donde tu paciente, si tiene menos de 5 puntos, pues la situación es grave. Si tiene más de eso, pues mejora su situación. Podemos volverla al revés, ¿verdad? Aquí donde te dice, bueno, intensamente problema o pobremente mejoría, es lo que normalmente siempre le digo. Si tiene un 5, menos de 5, problema. Más de 5, bueno, pues el paciente va mejorando. Definitivamente para eso sirve. Es una manera como los niños podemos manejar con ellos. A ver, pon tu dedito, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Y eso te va a ayudar a decidir, porque muchas veces los niños no te dicen, tengo prurito palatino, prurito óptico, no, pues eso no se lo saben, ¿verdad? Simplemente ellos se sienten mal, simplemente no pueden respirar, pero cómo se sienten sí lo saben decir y eso nos ayuda mucho. Para hablar de exacerbaciones en la rinitis alérgica, definitivamente tenemos que aprender a que nosotros muchas veces lo estamos provocando con nuestro cambio climático. Lo acabamos de ver acá en España, cómo les está yendo mal. A nosotros también nos fue mal con la sequía en esta temporada. Yo, la verdad es que siempre le digo a mi esposa, yo sí me preocupo mucho, cómo están las lluvias, cómo está todo, y no es porque vea pacientes alérgicos, sino porque vivo en esta ciudad y el día que no tengamos agua nos vamos a meter en un problema muy severo para todo lo que tú quieras, para nuestra vida diaria, ¿verdad? Entonces tenemos que estar cuidando eso y el cambio climático nos está afectando de una manera muy interesante. Los primeros estudios del cambio climático se hacen en los 70, no crean que son tan viejos, 7, 8, 9, 10, unos 50 años para acá. Sin embargo, a lo largo de nuestra humanidad ha habido cambio climático muy escandaloso y nosotros somos contaminadores del medio ambiente, no nos hagamos, ¿verdad? De diferente manera, pero bueno, contaminamos. Existe un panel intergubernamental del cambio climático donde ellos que nos dicen, esto es por medio de la ONU, nos dicen que la creciente frecuencia e intensidad de los calores extremos, las horas de calor marina, las fuertes precipitaciones, las sequías agrícolas y ambientales, todo esto está relacionado con el calentamiento global. Así es, todo eso nos está afectando día a día a todo lo que queremos hacer. ¿Qué nos está sucediendo con el cambio climático? Bueno, pues hay un aumento de dióxido de carbono, eso aumenta la temperatura y eso ayuda a que nuestros alergenos en el aire se transporten y se queden más tiempo, ¿sí?, en el aire sin bajar. Conocemos los cambios en los impactos de estacionalidad y en la producción y concentración atmosférica de los alergenos. Ahora, también eso nos está ayudando a que nuestra distribución geográfica de alergenos esté cambiando. Nosotros cuando iniciamos en esto de la alergia respiratoria, nos decía el doctor Rey, ¿qué crees? Ya estamos viendo pólenes que eran de Canadá en México, ya estamos viendo pólenes, lo último que vimos, pólenes del África o hongos del África en México. ¿Por qué? Porque existen los pólenes viajeros, ¿de acuerdo? Bien, la estacionalidad para la polinización también se está alargando y la concentración y alergenicidad de cada polen también está aumentando, ¿de acuerdo? Eso sí, las plantas, también lo estamos viendo por toda la sequía, se están pasando hacia los polos de la Tierra, por tanto también estamos viendo cambios de polinización, cambios de plantas en los polos de la Tierra. Bien, 21% de la población sufre algún tipo de rinitis alérgica, ¿de acuerdo? 50% es alérgico al pólenes y eso, lógicamente, combinado con la contaminación ambiental, con la emisión de diésel, eso ocasiona que los pólenes del ambiente se desgranen, pero lleguen a más localidades. Eso irrita más la vía respiratoria, eso avanza con toda nuestra inmigración,
También eso tiene mucho que ver, aunque no parezca. Bueno, de la polinización algún día platicaremos también de las abejitas, ¿verdad? Bien, todo eso aumenta la alergenicidad del polen en el ambiente. Todas estas contaminantes del aire, toda la sequía, esos son factores estresantes para las plantas y eso aumenta la polinización y eso aumenta la alergenicidad de nuestros pólenes. Vean, 90% de todo el mundo, de todos los humanos, respiramos un aire contaminado, realmente. Lo que sí tenemos que tener cuidado, pues es que no se hagan asmáticos, ¿verdad? Cada vez hay más asmáticos en el mundo, 231 millones de personas con asma. Yo recuerdo, antes que daba las pláticas de la vía aérea unificada, yo mencionaba, había 120,000 muertes por asma al año, y luego, con el tiempo, vamos aprendiendo que hay más medicamentos, hay más terapias. Sin embargo, en vez de mejorar, también encontramos más muertes. 2015-2016, 383,000 muertes en vez de 120,000, ¿de acuerdo? ¿De qué estamos hablando? De las partículas y sustancias inhaladas, que esos pueden provocar irritaciones y reacciones alérgicas. Pero igual, así como estamos progresando a la maldad, también estamos progresando a la bondad, ¿verdad? ¿Qué significa? Bueno, pues van saliendo aplicaciones las cuales nosotros podemos utilizar este de Mask Air. Eso te ayuda, el paciente diario va contestando su pequeña encuesta de cómo se va sintiendo y te va dando un promedio al mes, a los 3 meses que tú lo ves la aplicación y te vas dando cuenta cómo ha estado tu paciente. Yo en lo personal utilizo mucho la del Weather Channel. ¿Por qué? Porque esa aplicación, de acuerdo a la localidad, te va diciendo cuál es la polinización que hay en estos momentos. Lo único que no te dice en México son los hongos ambientales, pero sí te habla de las plantas, sí te habla de los árboles, sí te habla de las malezas. También te habla de todo el material particulado, cuál es la contaminación que hay en estos momentos en tu ciudad, que puede ser el ozono, puede ser el nitrógeno, puede ser el material particulado de 10, de 5 o de 2.5 micras. ¿De acuerdo? Para el tratamiento, bueno, pues tenemos que hacer que nuestros pacientes se adhieran al tratamiento, y lo ideal es eso, un solo medicamento con un inicio de acción más rápido sería lo ideal. Sin embargo, pues no, la verdad, se han hecho estudios, 29% de los pacientes, una tercera parte, no saben ni siquiera lo que les están dando, ¿de acuerdo? 26% van cambiando constantemente los medicamentos a ver qué les funciona y qué no les funciona. Hasta 64% de los pacientes sienten que si no toman el medicamento les va a dar. No importa que sea o no la época de polinización, la época de su alergia. También estamos de acuerdo que ha cambiado todo y estamos de acuerdo que ya las épocas de polinización, con todo lo que les he mencionado, ha cambiado. Sin embargo, esos pacientes, hay muchos que tienen miedo. Hay un factor psicológico muy importante en los pacientes alérgicos. Por otro lado, también existen los pacientes incumplidos. Se toman 3 pastillas de una sola, no les hace nada. Cambian a otro tipo de antihistamínico, cambian a otro, pero la cortisona fabulosa, Tengo pacientes que no puedes hacer nada con ellos, mes tras mes se inyectan su cortisona y pues tampoco así es la vida. Les tratas de cambiar la vida y te dicen, no doctor, sin esto no vivo y es lo que mejor me ha funcionado. Son muy difíciles esos pacientes, definitivamente vale la pena mandarlos al psiquiatra, ¿de acuerdo? Los pasos, tanto Aria, Gema y Eva te van diciendo más o menos, bueno, la inmunoterapia para todos funciona. Sin embargo, a los últimos consensos o congresos que he ido, también te hablan de que existen nuevos estudios de laboratorio, donde no a todos los someten a inmunoterapia. De acuerdo a las pruebas nucleares y celulares que han salido, te van diciendo que realmente es muy alérgico para nuestro paciente y qué es lo que aquí en México hay una Isaac y hay una Alex que se llaman, y estas te van ayudando a decidir si vale o no la pena someter tu paciente a inmunoterapia, ¿de acuerdo? Pero sí sabemos
que es el único tratamiento que puede modificar la historia natural de la enfermedad. El control ambiental, pues también sabemos, yo en lo personal sí trato de ver dónde salió positivo y ese control ambiental es lo que hago, pero también existen estudios de controversia si realmente funcionan o no funcionan. Lo que siempre recomendamos son estos pasos. Primero, bueno, si tu paciente está en leve, pues puedes meter un antihistamínico vía oral, hasta un antileucotrieno si es antes de la temporada. Después, si el paciente empieza a tener síntomas o si lo tomas cuando empieza a tener sintomatología, puedes meter un corticoide vía nasal, un antihistamínico vía oral o empiezas a combinarlos. En el paso 3, ahí es donde empiezas a combinar medicamentos, antihistamínicos, antileucotrienos o corticoides. Definitivamente con los antileucotrienos pues también existe la controversia de si usarlos o no. Hay estudios que indican que sí funcionan muy bien, pero hay otros estudios que te indican que es igual a placebo, ¿verdad? Consideraciones especiales, eso sí es muy especial, solamente en pacientes que se te están complicando o que sus cuadros asmáticos no los estás controlando como debe de ser con los broncodilatadores, con los corticoides intranasales, ahí es donde puedes meter los biológicos, ¿verdad? El tratamiento quirúrgico a nadie le sirve más que al otorrinolaringólogo. Somos los únicos que hacemos este tipo de tratamiento, ¿de acuerdo? Y además también vemos las patologías recurrentes, ¿de acuerdo? Medicamentos de rescate, sí podemos utilizar descongestivos nasales, pocos días, mencionan de 3, yo normalmente lo doy de 5 a 7 días y les va muy bien, y luego en algunos pacientes hasta los anticolinérgicos nasales pueden funcionar. Por otro lado, quieres utilizar corticoides vía oral combinado con un antihistamínico, definitivamente que funciona en condiciones especiales en un paciente, en una exacerbación, en una urgencia. Puedes utilizar la combinación de corticoide con antihistamínico unos 10 días y funciona como debe de ser, ¿de acuerdo? Bien, si tenemos una rinoconjuntivitis, si se está combinando ya con problema ocular, pues agregas una cromona o un antihistamínico oftálmico. Ya se fijaron que ya no vienen los corticoides oftálmicos, ya casi no se utilizan, ¿de acuerdo? Definitivamente los antihistamínicos orales también, ya muchos mencionan que los antihistamínicos de primera generación ya no, sin embargo, en algunas ocasiones sí se puede utilizar, ¿de acuerdo? Cada cuando tienes que valorar a tu paciente, cada 2 o 4 semanas. Existen combinaciones de antihistamínicos con descongestivos, con antileucotrienos, con glucocorticoides, tanto intranasales como orales, y antihistamínicos, que son los nuevos ahora, antihistamínicos y glucocorticoides nasales. Vean cómo un buen manejo de terapia combinada, el antes y el después. Ahí están los cornetes, no son tumores, que así me lo mandaron a esta niña, ¿de acuerdo? Bueno, para switchar esto, definitivamente 25% de los pacientes con rinosinusitis aguda tienen un proceso alérgico, ¿de acuerdo? Entonces es algo muy común también para nosotros, ¿de acuerdo? Hay muchos estudios donde nos hablan de que la mayor parte de nuestros pacientes tienen sensibilidad a algún alergeno y posterior presentan cuadros sinusales, ¿de acuerdo? Y no olvidemos, como buenos otorrinos que somos, la rinosinusitis alérgico-micótica, que la misma historia no fue descrita por un otorrinolaringólogo, sin embargo somos los que mejor las tratamos, ¿verdad? ¿De acuerdo? Todos los días y más en la Ciudad de México respiramos esporas diario. Y si tienes problemas con tu sistema inmune vas a tener muchos problemas e inclusive una sinusitis alérgico-micótica, que ojo, no necesariamente todos están inmunodeprimidos, ¿de acuerdo? Y es un tema desafiante para el otorrinolaringólogo, donde son pacientes alérgicos, tienen IgE elevado y además tienen un problema sinusal, desde pólipos, alteración en la mucosa nasal y de senos paranasales, ¿de acuerdo? El tratamiento, no nos hagamos, yo alguna vez escuché a alguien que mencionaba que ya con los nuevos antifúngicos pues no necesitaba la cirugía, no es cierto, siempre vamos a necesitar la cirugía. Las irrigaciones nasales también funcionan, la inmunoterapia, y para terminar nosotros decimos, bueno, a pesar de todos los conocimientos adquiridos, persiste como un problema de salud pública. Cada vez adhieren más comorbilidades a este padecimiento.
El cambio climático y la contaminación son factores muy importantes entre tomar en cuenta para el aumento de este padecimiento. La terapia combinada es una buena alternativa para un buen control de nuestro paciente y el mal control nos puede llevar a complicaciones como sinusitis, ¿verdad? Y los invitamos a nuestro curso del 14 al 16 de noviembre en las instalaciones de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y espero que les haya servido un poquito. Para switchar esta plática, ahora me gustaría presentar a un buen amigo mío, el doctor Luis Fernando Macías Valle. Él licenciado en Medicina por la Universidad de Anáhuac Norte, hizo la especialidad de otorrinolaringología por la Universidad La Salle, tiene una subespecialidad de cirugía endoscópica de nariz y senos paranasales, además de base de cráneo de la Universidad de British Columbia en Vancouver. También hizo subespecialidad en cirugía endoscópica de nariz y senos paranasales por la Universidad Adelaida en Australia. Es adscrito al Hospital Español y además es miembro del Consejo y de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología. Es un gusto, doctor. Muchas gracias, buenas noches. Así como lo comentó el doctor Wu, vamos a hablar más o menos un poquito de corrido de lo que ya mencionó él y en específico vamos a tocar el tema en dos formas que son distintivamente asociadas a trastornos de tipo atópico, pero ya en el contexto de una rinosinusitis crónica con pólipos. Estos son mis conflictos de interés. Y los objetivos va a ser repasar un poco, y para los que han visto pláticas mías en el pasado, me centro mucho en que tengamos una actualización en la manera en la que clasificamos la enfermedad, particularmente la rinosinusitis crónica, alejarnos un poco de esta idea de nada más clasificarlos en rinosinusitis crónica con y sin pólipos. En este caso particular y con el tema central en alergia y atopia, hablaremos de dos endotipos que tienen esto como un pivote o como un punto basal. Y ahí tocaremos algunos temas en cuanto al manejo multidisciplinario y específicamente algunas cuestiones o condiciones quirúrgicas propias que son importantes en estos dos endotipos. Entonces, de las clasificaciones, así como mencionó el doctor previamente, en el aspecto más otorrinolaringológico y más específico rinológico, hay diferentes guías, hay diferentes documentos que vale la pena revisar. Estos dos son los que actualmente más o menos nos rigen en la manera en la que tomamos decisiones y que ya están a punto de salir con actualizaciones. Son documentos que son gratuitos, que están disponibles en línea. Para quien los quiera o no los encuentre, con todo gusto mis datos estarán al final y me gusta compartir esta información porque al final del día, así como le digo a los pacientes, entre el paciente sepa más de la enfermedad se va a cuidar mejor y nos hace más fácil el trabajo a nosotros, y entre mejor nos comuniquemos entre nosotros para hablar el mismo idioma, muy probablemente tengamos menos variabilidad en la forma en la que tratamos a nuestros pacientes. Esta es una de las gráficas que viene en la guía EPOS 2020, en donde hacen de una manera sobresimplificada una clasificación general de la enfermedad, específicamente de la rinosinusitis crónica primaria en la que no hay una causa específica atribuible o definitiva atribuible. Esto, de hecho, es del suplemento, que es el resumen ejecutivo, como se llama, y vale la pena leerlo porque viene muy digerida toda la información. Entonces, básicamente lo que vemos aquí es una forma de distribución anatómica primero, en donde los divide de manera localizada o unilateral o difusa bilateral, que es muy sencillo porque cuando ustedes están frente a un paciente en su clínica, en su hospital, pues una de las primeras cosas con las que llegan o que van a solicitar eventualmente es una tomografía o al hacer una exploración física con un endoscopio. Y si nosotros vemos que hay enfermedad radiológica o clínica que es unilateral, pues ya nos puede hacer pensar en una serie de diagnósticos diferenciales como lo están viendo en la gráfica. Si tenemos enfermedad unilateral que tiene un endotipo tipo 2, que siempre les comento es esta parte de la inmunología que nos enseñan en la escuela de medicina y que conforme va pasando el tiempo nos vamos a lo mejor alejando un poco, es menos compleja de lo que pensamos, y la realidad es que son patrones que vemos en el día a día y en nuestra práctica común y corriente. Aquí lo importante es entender el patrón inflamatorio que pueda tener el paciente y con esto definirlo en un camino u otro. Aquí ven circulados ya los dos ejemplos
ejemplos que vamos a ver el día de hoy muy específicamente y vemos el fenotipo, la forma clínica que nosotros vemos en este tipo de pacientes que tienen este origen de tipo atópico es la enfermedad fúngica alérgica o por sus siglas en inglés Allergic Fungal Rhinosinusitis. Como pueden ver, eso está en dos planos distintos. Puede ser enfermedad localizada o puede ser enfermedad difusa bilateral y ahorita veremos algunos ejemplos. El otro ejemplo que veremos el día de hoy, que está allí con el acrónimo en inglés CCAD, es la enfermedad de compartimento central atópica o Central Compartment Atopic Disease. Estos fueron los dos que elegí para el día de hoy porque, si bien son formas que ya están bien establecidas en la literatura y que hay muchas publicaciones al respecto, seguimos pasándolas por alto y no dándoles el tratamiento más adecuado que deben de recibir estos pacientes. Vamos a centrarnos en la rhinosinusitis fúngica alérgica de inicio. El doctor Guya amablemente me hizo favor de hacer una introducción y veremos unas cosas un poco más definidas. En términos generales y cómo se nos presentan los pacientes en el hospital, en nuestra clínica, cuando vamos a valorarlos, son pacientes que tienden a ser más jóvenes, son pacientes que vemos normalmente entre los 20 y 30 años de edad con debut de diferentes síntomas, probablemente inclusive con mayor impacto a calidad de vida, donde hay presencia de atopia que se puede detectar en el simple interrogatorio con síntomas atópicos desde la infancia y que a la exploración física y poliposis. Como vimos en esa primera gráfica, pueden tener enfermedad uni o bilateral, entonces hay que estar al pendiente de esta situación. Hay algunas asociaciones geográficas que se han tratado de correlacionar con el porcentaje de humedad que existe, con la temperatura que hay, y esto es muy estudiado, sobre todo en Estados Unidos, donde la inmensa mayoría de las poblaciones o los lugares geográficos con concentración de pacientes con enfermedad fúngica alérgica es el sureste de Estados Unidos. Estados como Georgia, Florida, Alabama, tienen muchísimo estas características y combina algunos factores poblacionales que tocaremos más adelante con cuestiones ambientales. Entonces aquí, entre otro término que, siendo otorrinos, siempre tratamos de sobresimplificar las cosas y a lo mejor por eso en otras especialidades nos consideran menos científicos, pero pues es una cuestión que nos toca a nosotros entender y estudiar. Aquí entra mucho el concepto de epigenética, que quiere decir de los pacientes que nosotros tenemos tienen que estar expuestos a diferentes variables ambientales para que algunos de los factores genéticos que tengan se manifiesten de diferentes maneras, y esto es muy evidente en esta enfermedad. En la tomografía normalmente vemos una enfermedad que puede ser localmente agresiva o sea, expansiva, en la que podemos ver dobles densidades, que clásicamente es uno de los elementos que nos ayuda a determinar la presencia de hongo. Casi siempre, y si ustedes lo ven en las radiografías, en las tomografías y en las interpretaciones de nuestros colegas radiólogos, lo mencionan como si tuviera calcificaciones. La realidad es que este es un término que es inadecuado. No quiere decir que haya calcio propiamente ahí. Haciendo un poquito de revisión de nuestro conocimiento microbiológico, los agentes micóticos que producen ese tipo de enfermedad, específicamente el Aspergillus, producen como producto de desecho metabólico metales pesados. Esto incluye una serie de diferentes metales pesados, pero particularmente manganeso, algunos de estos elementos que en la tomografía se ven obviamente como una densidad similar a calcio, pero no es calcio propiamente. De igual manera, quirúrgicamente, y esto lo podemos llegar a ver en el paciente en el consultorio, pero quirúrgicamente nos exponemos a un tipo de secreción que no es la tradicional que sacamos de senos que están infectados o que tienen algún proceso de tipo inflamatorio, y es la famosa mucina alérgica, que suele ser muy espesa, que suele ser con una cierta tensión, con dificultad de sacar. Ahorita veremos algunos ejemplos que lo han visto en múltiples ocasiones, pero aquí lo importante es tener en mente que esta enfermedad puede ser el sustrato de lo que está llevando a este paciente a la necesidad de que realicemos el procedimiento quirúrgico, pero necesitamos estudiarlo de manera adecuada, tanto preoperatoria como transoperatoriamente, con algunos elementos que veremos más adelante. Creo que es un muy buen artículo, no es tan nuevo, es de 2018, se publicó en la revista que es como la Biblia para los alergólogos, que es el Journal of Allergy and Clinical Immunology, y está escrito en conjunto por
alergólogos, inmunólogos y por otorrinos. Pero en términos generales creo que hace un muy buen conjunto de lo que les acabo de comentar, de algunos factores que predisponen a que algunos pacientes formen esta enfermedad. Entonces, en la parte superior de este diagrama van a ver que hay factores ambientales, como ya lo comentamos, el clima, la geografía, la posición geográfica por estas características, la presencia de diferentes hongos, como lo comentó el doctor Wu, que es característico en algunas áreas y que en Estados Unidos en particular miden la presencia ambiental de estos elementos, así como algunos factores del hospedero, que puede ser la presencia de atopia, factores genéticos, la raza. Es muy importante esta cuestión del estatus socioeconómico porque tiene que ver directamente con la posibilidad de acceder a sistemas de salud en diferentes momentos de la vida. Y esto es lo que hace ver, pues, obviamente algunas situaciones con deformidades importantes y con un grado de enfermedad que se sale del contexto de lo que debiera de ser. De aquí no es el único elemento, esto llega y debe de haber algún factor, como lo ven en la parte izquierda de la pantalla, donde la barrera epitelial de la mucosa sufra algún proceso de disrupción que permita que estos elementos produzcan una reacción a nivel celular. Este tipo de reacción evidentemente está mediada por todos los marcadores que conocemos como enfermedad tipo 2, en donde se degranulan diferentes tipos de factores proinflamatorios y tienen una huella citoquímica, una huella inflamatoria característica, que es por entrar un poquito ahí en la ciencia más básica. En términos generales, ¿qué es lo que tenemos? Son pacientes que van a tener, como viene en el recuadro inferior de color amarillo, un conteo total y específico de IgE que normalmente está elevado. El total es el que pedimos en sangre común y corriente y el específico es cuando pensamos en algún agente patológico específico, como pedir IgE específica para diferentes tipos de hongos. Esto es nada del otro mundo, es algo que se realiza en muchos laboratorios y que no eleva mucho el costo de la evaluación de nuestros pacientes y nos puede dar mucha información. Normalmente tienen o están en un trastorno eosinofílico. Estos pacientes están luchando constantemente con eosinófilos degranulados, con diferentes manifestaciones. El cambio del moco y de las características de la secreción tiene que ver con este estado proeosinofílico, que desarrolla como punto final poliposis nasal, edema y obstrucción, que es con lo que se presentan al consultorio. Entonces, vamos a ver un caso aplicado. Vemos una paciente de 32 años de edad, con múltiples manejos por alergias, porque ha sido atópica toda su vida, con una IgE total elevada, obstrucción nasal crónica, con un SNOT22, que también para los que han visto mis pláticas hago siempre mucho énfasis en tratar de objetivizar los síntomas que tiene el paciente, y esto es con diferentes elementos y cuestionarios que son basados en lo que nos responde el paciente. Este es un score que tiene un cuestionario que tiene un score máximo de 120 y obviamente el 88 es estar en un porcentaje elevado. Y vemos una tomografía con esas características. Es un Lund-Mackay 22, o sea, lo que en la literatura anglosajona le dicen white out, o que está completamente opacificado en todos los senos, y que vemos estas dobles densidades, que se ve muy claro ahí en el maxilar del lado derecho. Ahí simplemente viendo las características clínicas, las características radiológicas, los antecedentes o la historia clínica de esta paciente, tenemos que tener en mente que muy probablemente, si hacemos una búsqueda intencionada, vayamos a encontrar algún elemento que nos pueda dar el diagnóstico de una rinosinusitis fúngica alérgica. Llevamos a este paciente a quirófano y esto es lo que encontramos en el esfenoides izquierdo. Aquí ya se ve una cavidad muy amplia de etmoidectomía, de esfenoidotomía, y este es el tipo de secreción difícil de manejar, que se nos tapan los aspiradores, que siempre les digo que yo creo que todos los que entramos a otorrino nos da un cierto grado de satisfacción extraña ver este tipo de cuestiones y estar sacando las cosas, y ahorita lo verán más adelante, pero bueno, hay necesidad inclusive de utilizar otros instrumentos por el tipo de secreción que se tiene, que se saca y pareciera que fuera un tipo de tejido. Entonces, en este escenario no nada más es el objetivo de, bueno, ya hice un procedimiento quirúrgico adecuado y probablemente a este paciente le vaya a ir muy bien. Aquí vale la pena hacer todo el tratamiento y toda la labor de investigación adecuada. Lo mínimo indispensable que se tiene que hacer es esta secreción, mandar a una evaluación patológica para ver si hay formas fúngicas, ni siquiera, y eso es una recomendación personal, ni siquiera un cultivo propiamente. Recuerden que el cultivo de hongos depende o es operador dependiente y tiene muchos factores que pueden hacer que no crezcan fácilmente. Pero si ustedes se lo mandan a su patólogo y simplemente le dicen, oye, darle una revisada para ver si hay formas fúngicas, normalmente dicen, ¿sabes qué? Si hay hifas, si tienen están septadas o no están septadas o tienen este ángulo, probablemente se trate de este microorganismo. Y número 2, que es muy importante, y esto no nada más aplica para esto, para muchos otros trastornos eosinofílicos,
pídanles que les hagan conteos de eosinófilos. El conteo de eosinófilo en este tejido en particular, o así como una biopsia, es relativamente sencillo. Hay que tener buena relación con nuestros colegas patólogos, pero la realidad es que no les toma mucho tiempo más. Es pedir que se haga un conteo total de eosinófilos en un campo de alta magnificación. Solamente hay que pedirles que sea una magnificación de 40x o 40 por y que tengamos un conteo. Y realmente ahí hay puntos de corte específicos. Normalmente en estos pacientes hay más de 100. Y cuando sabemos que hay más de 100 es que tienen una asociación a la gravedad de la enfermedad que es directamente relacionada. Entonces es importante tener esta información para qué es lo que sigue con estos pacientes. Como vieron, y eso es una situación que es importante considerar, el tipo de cirugía que se hace en estos pacientes es muy específica y tiene que tener ciertas características para que el control a mediano y largo plazo sea adecuado. Entonces, lo que ven aquí son antrostomías amplias, una resección de todo el laberinto etmoidal que nos permite, obviamente, discúlpeme, que haya una distribución adecuada de el medicamento tópico que vamos a utilizar de manera postoperatoria. Pero en términos generales esto es lo que queremos ver una cavidad limpia, sin pólipos, con un cierto grado de edema porque tiene una base inflamatoria, pero en términos generales un control del proceso local de enfermedad que existe ahí. Otro paciente con una manifestación unilateral, paciente joven también, 28 años, con una obstrucción nasal progresiva del labio izquierdo, una tomografía con un patrón con similitud a lo que vieron en la otra placa, en el otro caso. Aquí la realidad es que tiene un patrón francamente unilateral, gracias, y si alguien me dijera, bueno, pues es que a mí me queda duda, inclusive si eso puede ser un tumor, la realidad es que es válido. Ahí pueden ver muy claramente las dobles densidades y las características a lo que nos enfrentamos. Esto realmente, viéndolo endoscópicamente, nos puede dar una idea, pero no es sino hasta que vemos esto en la cirugía que no nos queda duda. Entonces, este es obviamente la fosa nasal del labio izquierdo, estamos haciendo la antrostomía maxilar, ahí estamos uniendo el ostium natural con la antrostomía que ya se había hecho, similar a todos los colegas otólogos que tenemos aquí que están atendiendo el curso del SMORL, similar a las cavidades de automastoidectomía, pues esto también hace este tipo de espacios, ¿no?, que sin mucha disección ya está abierto. Y a lo que nos enfrentamos es a esto, cavidades que, por más de que parecen ya muy abiertas, en cualquiera de los pequeños espacios recovecos que nosotros no abramos, van a ser sitios donde se concentra y donde se forma este tipo de secreción. O sea, ahí estamos en el frontal, pareciera, ahorita van a ver, pareciera que ya está limpio, estamos haciendo una disección y vamos a hacer un poco de aspiración ya hacia lo que habíamos limpiado del receso del frontal y vean todo lo que sale de allá adentro. Entonces, esta situación, ¿qué es lo que amerita? Amerita que hagamos un procedimiento quirúrgico con ciertas características que vamos a ver más adelante y tener esto como un resultado. Es una visión de 70 grados, estamos viendo el seno frontal sin ninguna celilla etmoidal, estamos viendo del lado derecho de la pantalla la lámina papirácea ya sin ninguna partición tampoco, esta antrostomía maxilar extendida que prácticamente se hizo por la patología y la esfenoidotomía ahí con la visión del receso lateral y el canal de B2. Haciendo un poco de resonancia de lo que se comentó también en la plática previa, existen diferentes aplicaciones de estas guías clínicas, como puede ser la de Euforia o como puede ser la de EPOS, y en este es específicamente para el manejo de la rhinosinusitis crónica con pólipos. Esta es bastante más reciente, desde hace un año, y tiene consideraciones en particular que quiero mencionar simplemente para que tengamos en claro. En cuanto a cirugía endoscópica primaria, y esto está sacado en el contexto de los endotipos que acabamos de ver, que es el de la rinosinusitis fúngica alérgica, tenemos estos criterios. Es una forma grave de la enfermedad, de la rinosinusitis crónica con pólipos. Son pacientes que normalmente, a pesar de llevar un tratamiento médico adecuado, que pueden ser esteroides intranasales, lavados, que pueden ser hasta 1 o 2 tratamientos o cursos de esteroide al año, no tienen control sobre su sintomatología. Normalmente tienen comorbilidades que pueden obviamente llevar a tomar la decisión de que se tiene que hacer un procedimiento quirúrgico. Aquí lo más importante es lo que viene en la última columna, que son las consideraciones. En estos pacientes la polipectomía, lo que anteriormente se hacía como rasurado de los pólipos, el quitar el elemento que está en el sitio que nos ocasiona la sintomatología principal de estos pacientes, que es obstrucción nasal, sin realizar un procedimiento endoscópico completo, es errado. Aquí sabemos que estos pacientes van a recurrir si no se hace un procedimiento quirúrgico completo, como lo vieron en los 2 ejemplos previos. Y esto tiene un impacto directo en los resultados que obtengamos tanto para calidad de vida, que es el QOL,
y obviamente pues en los aspectos laborales que tienen estos pacientes. Haciendo un poquito de síntesis y ya viendo en la diapositiva en español, ¿qué es lo que necesitamos hacer con estos pacientes, con este endotipo en particular? Tenemos que dejar a un lado este pensamiento tradicional de podemos empezar con una cirugía de mínima invasión o con ciertas cuestiones que nos limiten el tipo de abordaje, porque sabemos que ese paciente va a recurrir si no se hacen antrostomías maxilares extendidas o ampliadas, abordajes adecuados al seno frontal, etmoidectomías totales, esfenoidotomías que sean amplias para diferentes objetivos que veremos más adelante, que es básicamente el concepto de una cirugía completa o lo que los americanos le dicen full house FES. Tenemos dos objetivos principales para este tipo de cirugía. El primero, y muy como robado de un concepto oncológico, es que el que nosotros hagamos este tipo de cirugía causa de manera directa una reducción en la carga inflamatoria que tiene ese paciente. ¿Qué quiere decir? Que si yo retiro todo ese tejido que fue el origen de un proceso, una bola de nieve que llevó a las consecuencias a las que nos obligó a llevar a ese paciente a quirófano, vamos a tener mucho mejor manejo de ese paciente a mediano y largo plazo, que no quiere decir que se cure, y esto creo que todos lo sabemos y lo platicamos con los pacientes, pero al hacer esa disminución de carga inflamatoria significativa, definitivamente tiene un impacto en cómo manejamos a nuestro paciente. Y número dos, si nosotros dejamos un espacio adecuado, hay posibilidad de que el tratamiento tópico, que es lo que al final del día nos va a mantener controlados a estos pacientes a mediano y largo plazo, tenga un efecto adecuado. Pasamos al otro endotipo, a la otra forma, que ahorita que vean las tomografías, que vean esto, y para los que no estén familiarizados con el término, les puedo apostar que en su práctica lo han visto en algún momento. Hay un poquito de controversia, es un término que no se acuñó hace mucho tiempo. La doctora Sarah Wise de la Universidad de Emory fue la que la describió por primera vez, una publicación en la revista de la Academia Americana de Rinología, y más o menos tiene como unos 10 o 12 años que ya está bien definida. En términos generales, aquí como lo vemos ya en fenotipos específicos, aquí está un poquito cargada esta diapositiva, pero esta publicación de 2019, me parece, es muy buena. Igual si alguien la quiere, con todo gusto, por favor, mándenme un correo o contáctenme por redes sociales. La verdad es que es un trabajo muy sintetizado, que es adecuado. Y aquí van a ver en la parte izquierda de esta columna la acrecentación clínica, cuáles son los datos endoscópicos, la radiología, histopatología, alergia y el tratamiento, específicamente de esta forma de la enfermedad, que es la enfermedad atópica de compartimento central. Aquí viene ya un poquito resumido y en español. La presentación clínica son, al igual que la rhinosinusitis fúngica alérgica, pacientes más jóvenes, pacientes entre 20 y 30 años, normalmente suelen tener desde la infancia síntomas de rinitis que ha sido multitratada. Normalmente tienen la olfacción preservada, que esto es importante porque por la localización anatómica donde está la poliposis en estos pacientes, uno pudiera pensar que la afectación olfatoria sea mayor. Y normalmente tienen otro tipo de enfermedades atópicas, como dermatitis, pero en términos generales son estos pacientes que pudieron haber llevado esta marcha atópica y que eventualmente desarrollaron este tipo de enfermedad. A la endoscopia, ¿qué es lo que vemos? Vemos edema del cornete medio, que muchas veces puede parecer como un pólipo único que sale del cornete medio. Esto es muy característico y tiene razón de ser, y ahorita lo veremos. Hay cambios polipoideos que se pueden observar en diferentes sitios intranasales y casi tradicionalmente podemos llegar a ver un aspecto de la mucosa dentro del seno maxilar, esto es en la cirugía, que puede ser normal. En cuanto a radiología, es la que vamos a ver un poco más adelante y es la que vemos clásicamente. La enfermedad se llama de compartimento central precisamente porque está alojada específicamente en el laberinto etmoidal, con mínimo o poco involucro o afectación al seno frontal, a los senos maxilares y al esfenoides. Esto es a lo que anteriormente se le llamaba signo del halo negro, que lo acuñó un radiólogo pues bastante afamado de Johns Hopkins, pero en términos generales era que se veía en el centro toda la parte opacificada de color gris y alrededor estas estructuras periféricas pero preservadas en función. En cuanto a histopatología, son pacientes que tienen eosinofilia tisular y que normalmente no tienen datos de activación eosinofílica. ¿Qué quiere decir? Que la mucosa no tiene las características de la mucina alérgica que vimos previamente. En cuanto a alergia, hay un poquito de problema o controversia en el momento en el que nosotros hacemos el diagnóstico o vemos al paciente. Si lo vemos en un estado un poquito más avanzado,
invariablemente las pruebas de alergia salen positivas y casi siempre son sensibilidad a monoalérgeno, o sea, no son múltiples, son específicamente uno, y hay pruebas específicas que se deben de realizar para aeroalérgenos. Esto es muy importante porque la razón por la cual desarrollan enfermedad en esa área y específicamente en el cornete medio es por esa sensibilización a aeroalérgenos. Esto es muy importante porque va a ser una contraparte de lo que nosotros hagamos quirúrgica o médicamente y en trabajo con equipo con nuestros colegas. El tratamiento puede intentarse de manera inicial con esteroides sistémicos y tópicos. Lamentablemente sabemos todas las ramificaciones que tiene el tratamiento prolongado con esteroides sistémicos. La cirugía endoscópica dirigida es algo que en la actualidad se aboga por, y en algunos pacientes inclusive, aunque no haya un proceso de alergia específico a la aspirina, pudiera llegarse a realizar desensibilización. La realidad, y para los que lo han llegado a utilizar, en México probablemente la persona que tiene más experiencia en todo el país es el doctor Jiménez Chubillón, y hay muchas ramificaciones de estos procesos de desensibilización. No son fáciles para el paciente, tienen muchas cuestiones que hace difícil como parte de un tratamiento integral o generalizado, que es diferente. Y si ustedes ven o platican o tienen colegas o ven pláticas de otorrinolaringólogos alemanes, por ejemplo, es como el estándar de tratamiento. Probablemente sea la forma en la que está distribuida y la forma en la que hay la atención médica. Aquí vemos un caso y vemos radiológicamente lo que les comento: senos frontales normales, se ve un pólipo grande en la fosa nasal del lado izquierdo, uno más o menos pequeño del lado derecho, unas conchas bulosas, el maxilar mínimamente con engrosamiento, pero con una enfermedad muy localizada ahí, muy localizada en el centro. Este es un paciente de 22 años que se quejaba de obstrucción nasal con dermatitis atópica, con estos antecedentes, que ya estaba en tratamiento como omalizumab. Si recordarán el omalizumab, que es un anticuerpo monoclonal que bloquea la IgE, fue uno de los primeros que se llegó a utilizar para rinosinusitis crónica con pólipos, y la verdad es que el resultado variaba mucho, con una tendencia a no ser bueno. ¿Por qué? Porque si el paciente no tenía una huella de tipo inflamatoria específica a IgE, la realidad es que lo que conocemos en la actualidad con interleucina 13, 14, 4, normalmente tienen una carga mucho más pesada en la producción de la enfermedad. Entonces, en este paciente, a pesar de que ven un ataque que no tiene tanta implicación, pues era un paciente que tenía una afectación a la calidad de vida significativa, y esta es la endoscopía del lado izquierdo. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Se ve esta degeneración polipoidea franca del cornete medio, que no es un pólipo como los que vemos característicamente saliendo del etmoides, pero que claramente tiene estas características que les acabo de mencionar, y la razón por la cual se desarrolla en ese sitio es por esa sensibilización a alérgenos respiratorios. ¿Qué es lo que se hace actualmente con estos pacientes? Se hace una cirugía dirigida. Hay quienes abogan por cirugías completas. La realidad es que existe un poco de evidencia en donde, si nosotros sabemos que el principio es la exposición de estos alérgenos que son respiratorios, si yo expongo mucosa de espacios que no habían sido sensibilizados previamente, nos puede jugar un poquito chueco. O sea, en la actualidad, el objetivo es, de la zona donde se está realizando o donde estamos teniendo esta repercusión, hacer un procedimiento dirigido con el objetivo a que podamos tener un manejo adecuado tópico, alérgico, con antihistamínicos, con antileucotrienos y en muchos casos con inmunoterapia. Y este es el postoperatorio de este paciente. Si ven, no está abierto en su totalidad como lo vieron en los pacientes previos, hay celillas etmoidales ahí, pero el sitio específico de la inflamación realmente está controlado, está abierto. Este lo puse como última diapositiva ya para terminar en tiempo, porque es un paciente que vi el día de ayer. Lamentablemente, esto es algo que vemos cada vez más, y yo que me dedico de manera exclusiva a ver este tipo de padecimientos y mi práctica se dedica a esto, por la falta de identificación de diferentes factores, podemos terminar haciendo mucho más daño que beneficio cuando ofrecemos un tratamiento con un paciente y no entendemos el sustrato de la enfermedad. Es un muchacho de 26 años con muchísima afectación, con un SNOT-22 de 90, con 2 cirugías endoscópicas previas, que ahorita ustedes pues serán los jueces realmente de si se hizo una cirugía endoscópica con los conceptos que tenemos actuales o no, con un proceso obstructivo nasal importantísimo, con dermatitis atópica que no está bien tratada, que no ha sido manejada, pero que pues, se decidió realizar procedimientos quirúrgicos de manera seriada, incluido después un procedimiento de cornetes en el consultorio nada más.
que con esta tomografía pues claramente estamos viendo lo que les acabo yo de explicar, una zona específica de enfermedad en el compartimento central en un paciente que se tiene que estudiar de mejor manera. ¿Este paciente terminará en cirugía? La verdad es que no lo sé. Probablemente sí, pero se tiene que hacer primero la identificación, la solicitud de los exámenes que yo les acabo de mencionar y probablemente un tratamiento en conjunto con algunos colegas, con alergólogos, inmunólogos. Y en ese contexto evaluar qué impacto tiene en la calidad de vida de nuestro paciente y de ahí tomar la decisión de realizar un procedimiento quirúrgico o no. Ya para concluir, los invito a que hagamos este tipo de ejercicios. Aquí son 2 ejemplos muy concretos, pero que les puedo asegurar ahorita mientras vieron la presentación que han visto estas formas. Son pacientes que han llegado a su consultorio y que a lo mejor en algunos de ellos se nos ha ido un poquito el diagnóstico específico y es algo que hay que tener en mente. Esto definitivamente tiene un impacto en la manera en la que damos el tratamiento y cómo resuelven la enfermedad de nuestros pacientes o cómo los vamos a mantener. Esto nos debe de ayudar a que mejoremos las estrategias de tratamiento. En formas agresivas, se lo suplico, si no se va a hacer un procedimiento adecuado y completo, probablemente de lo que uno piense que a corto plazo le va a causar beneficio al paciente, que es bueno, pues aquí en mi institución pues no tenemos navegador, no tenemos microdebridador, no tenemos una serie de instrumentos que a lo mejor parecieran que son obligatorios para la cirugía, pero la realidad es que no. Y pues lo que voy a hacer es pues una poda, voy a hacer una polipectomía para tratar de que este paciente respire. Si bien a corto plazo tiene un impacto muy significativo, el que uno esté agregando procedimientos quirúrgicos incompletos, inadecuados en un paciente con este tipo de sustrato fisiopatológico termina siendo peor que el impacto a calidad de vida que tiene en el momento en el que ustedes están resolviendo algo de manera muy temporal. El tratamiento médico postoperatorio es importantísimo y probablemente nos tomaría otros 40 minutos tocarlo, pero en términos generales es una situación que se tiene que hacer en conjunto. Como decía uno de mis maestros, la medicina del llanero solitario se terminó y aunque todo el mundo se considere un super experto en un área, el no trabajar en conjunto con otras especialidades es un error. Eso es todo por mi parte. Aquí están todos mis datos de contacto. Espero que sea de utilidad. Si alguien tiene alguna duda, pregunta o lo quiere hacer a través de algún medio electrónico, por favor háganlo. Muchas gracias por la invitación. Gracias al doctor Sainz, gracias al doctor Wu. Y con eso concluimos. Gracias. Muchísimas gracias al doctor Macías Valle por su ponencia. Vamos a invitar al doctor Javier Wu a que nos acompañe aquí en el estrado para contestar las preguntas que nos han hecho llegar. Seguramente pues esto ha generado también mucha controversia, ya que es un tema que constantemente vemos en la consulta, no solamente casos tan graves como los que, o tan aparatosos como los que acaba de mencionar el doctor Macías, pero sobre todo los pacientes que vienen con múltiples exacerbaciones o comorbilidades de la rinitis alérgica. Bueno, en función a las preguntas, ahorita de las que nos están haciendo ya llegar por, bueno, no sé si alguien aquí presencialmente desea hacer alguna pregunta a nuestros ponentes, con confianza, no se amontonen. Bueno, mientras se animan, preguntan por parte del auditorio si en su protocolo, que si en el protocolo diagnóstico de los pacientes con poliposis incluyen la búsqueda de tuberculosis. La búsqueda de tuberculosis. Pues de manera rutinaria, la verdad es que no. Yo no es algo que utilice como parte del armamentario inicial para la evaluación. Ok, muy bien. Una pregunta para el doctor Wu. ¿Con qué frecuencia ve usted pacientes con rinitis alérgica que vengan acompañados de espasmo bronquial? Como otorrinolaringólogo, mínimo un 20% de los pacientes. De 20 a 30% vienen con espasmo bronquial, por eso nosotros siempre en los cursos les decimos, si tú aprendes a atender rinitis alérgica como debe de ser, significa que también tienes que aprender a manejar el asma. ¿Por qué? Porque es parte de la dualidad de nuestros pacientes. La vía aérea común ya la hemos platicado muchas veces y nunca te puedes deshacer de eso. Entonces mejor aprende a atenderla como debe de ser. Ok, y bueno, también me imagino que es para el doctor Gu la siguiente pregunta. ¿Cuál sería su recomendación en cuanto al uso de esteroides, tópicos, inyectados u orales? De acuerdo al caso, de acuerdo a los cornetes, de acuerdo a la sintomatología de los pacientes,
qué tan agudo está el cuadro, decido yo por una inyección o simple y sencillamente un spray nasal combinado con un antihistamínico, combinar los dos, antihistamínico y spray de corticoides, los dos al mismo tiempo en una misma, ya existen en México, o en dado caso también vale la pena, también hay pacientes que les irrita mucho el corticoide nasal, en ese momento yo utilizo las pastillas. Existen combinaciones también en México, entonces yo sí recomiendo mucho la terapia combinada en una exacerbación o en una crisis. Aunque bueno, yo creo que esta pregunta de cada quien la podría contestar, pero preguntan a ambos que en el caso del uso de un esteroide tópico, ¿cuál recomendarían? Creo que sí depende de muchos factores. Hay que tomar en cuenta que el esteroide tópico, a pesar de que el mecanismo de acción pues prácticamente es el mismo en todos, son medicamentos que tienen un receptor que es intracelular, que tiene una activación, que hace una regulación hacia abajo de diferentes citocinas inflamatorias. Hay el concepto igual de potencia esteroidea, así como lo hay con los orales y con los sistémicos. Eso es algo que no siempre se tiene muy en claro y creo que pecamos un poco de utilizar el que nos enseñaron a utilizar o el que utilizamos regularmente o con el que tenemos un poquito de familiaridad. Hay varias publicaciones y hay diferentes guías para esto, pero hay que entender que el que nosotros adaptemos la potencia esteroidea del medicamento tópico, así como el perfil inmunológico que tiene, nos ayuda a que el paciente tenga mejor respuesta. Entonces no quiere decir que los que tienen una mayor potencia esteroidea, como pueden ser la beclometasona, como puede ser la mometasona un grado abajo, como puede ser la misma budesonida, que tienen obviamente un patrón inmunológico que es distinto, no quiere decir que sean mejores de los que aparentemente tienen menor potencia esteroidea. Más bien tiene que ir dirigido a lo que uno tenga como sospecha, ya sea clínica o que sí esté sustentado en estudios, para saber obviamente qué es lo que le va a convenir al paciente. Hablando muy en concreto ya para finalizar, de esos casos que yo presenté y de pacientes que tienen este tipo de trastornos inflamatorios ya que llegaron a ese grado específicamente y en rinosinusitis crónica, todo lo que hay publicado en relación al esteroide tópico son esteroides tópicos que se distribuyen de una manera que normalmente tiene que ver con los elementos que se utilizan para la distribución, como los dispositivos que son de alto volumen y baja presión, y normalmente con la utilidad de esteroides tópicos que son un poquito más alta potencia esteroidea. Pero en términos generales creo que es algo que hay que también revisar para que no sea algo genérico y que no sea una receta de cocina, sí es algo que se puede individualizar y que obviamente pues está descrito ya desde hace mucho tiempo. Y bueno, también un comentario, de acuerdo con el doctor Luis Macías, recuerden que también en el caso particular de rinosinusitis crónica y está indicado en las guías internacionales, además del uso de los esteroides hay que favorecer la eliminación de ese moco, de esa secreción que finalmente por mejor perfil que tenga el esteroide, si tenemos ahí una capa de moco, un volumen de secreción mucinosa importante, pues el esteroide no va a funcionar. También para el doctor Macías, bueno, los felicitan ambos por su participación y preguntan específicamente, en pacientes con enfermedad de compartimento central, ¿en qué momento decide hacer una turbinectomía del cornete medio? ¿Es válido ser un poco radicales? Es muy buena pregunta y creo que se me pasó mencionarlo. Justamente en esos pacientes, el hacer una turbinectomía, aunque sea parcial del cornete medio, normalmente sale el tiro por la culata, como decimos tradicionalmente. El problema es, entendiendo fisiopatológicamente, aunque nosotros estamos viendo una degeneración polipoidea de esa estructura, si nosotros quitamos esa estructura, lo único que genera es que esa respuesta inmunológica la tenga el septum y se vuelve un problema, porque entonces hay un proceso de degeneración parecido al polipoideo, que no es clásicamente el que nosotros conocemos etmoidal, característico histopatológicamente, pero que genera mucho problema. Entonces la recomendación, eso sí viene desde que se describió pues, endotípicamente la enfermedad, es no ser muy agresivos con el cornete medio.
La realidad es que en otro tipo de formas endotípicas o las presentaciones de este concepto muy de Kotle, de ser súper preservador de todas las estructuras, es algo que ha ido cambiando. Y la realidad, mis residentes que están aquí presentes no me dejarán mentir, en algunos pacientes, cuando hay una degeneración polipoidea significativa, cuando se pierde estructura del cornete o cuando yo sé que el cornete me va a causar problema para el tratamiento postoperatorio, sí llego a hacer turbinectomías parciales del cornete medio, y la realidad es que no hay una repercusión clínica significativa en contra. Suele ser algo que más bien ayuda en el control postoperatorio, y lo llegué a hacer en algún momento porque hay por ahí un estudio publicado donde hicieron a los mismos pacientes su propio autocontrol, en donde hicieron una turbinectomía parcial, media siempre es inferior nada, media, de un lado comparado con el otro, y normalmente sacaron scores endoscópicos y radiológicos peores del lado donde no se hizo una manipulación del cornete. Pero en el endotipo, que era la pregunta, de compartimento central, de preferencia no tocar ese cornete medio, o sea, hacer la resección del edema que hay alrededor, siempre y cuando tenga ese grado de estabilidad. Y como lo vieron en el video quirúrgico que mostré en el seguimiento, se hizo una pequeña banda cicatrizal, una sinequia, como si quisiera hacer una bolgerización, que realmente no hago con regularidad, pero me ayudó en ese concepto. Lo único que hice fue quitar la parte que estaba degenerada, pero preservando el cornete medio, precisamente para no exponer otras áreas a esta estimulación del aeroalérgeno. Bueno, también para ti, bueno, voy a reunir las dos preguntas porque son muy parecidas, del doctor Juan Carlos Cruz Castillo, muchísimas gracias, y de la doctora Ruth Serna. Comentan o preguntan, ¿cuál sería tu recomendación para el manejo postquirúrgico en un paciente con rinosinusitis fúngica alérgica, y si tú utilizas algún seguimiento de laboratorio con ellos? Son pacientes que desde que se identifica las características clínicas, desde que se tienen en el consultorio, son pacientes a los que les digo, te guste o no, nos vamos a tener que convertir en buenos amigos y vas a tener que estar viniendo con cierta regularidad. O sea, son de esas formas endotípicas de rinosinusitis crónica que suelen ser muy reactivas y de difícil control, y el seguimiento postoperatorio por parte de nosotros es crucial. La exploración endoscópica para identificar si estamos teniendo una respuesta adecuada en cuanto al control de tipo inflamatorio o de edema es importante, porque de ahí también nos ayuda a tomar la decisión de el tipo de esteroide, la dosis, tópico específicamente hablando, y la manera en la que tenemos que ir haciendo modificaciones con esto. Entonces el seguimiento postoperatorio a corto plazo es importante, como en todos los pacientes con rinosinusitis crónica con pólipos, para que el espacio quirúrgico que yo dejé del procedimiento se mantenga igual, que no haya un proceso en donde lo dejemos a una cicatrización como historia natural de la enfermedad y donde no la controlemos. Estos pacientes son pacientes que invariablemente tengo con esteroide tópico nasal en diferentes formas. Muy al principio, casi siempre en irrigaciones de alto volumen y baja presión, con invariablemente budesonida, y que posteriormente voy cambiando de componente dependiendo de la respuesta. Hay un poco de controversia hablando, y claramente en el nombre dice que es fúngica alérgica. Existe un poco de controversia en el uso de medicamentos antifúngicos. No es algo, y si ustedes ven las guías, no hay una recomendación definitiva a favor del uso rutinario de medicamentos antifúngicos en estos pacientes. Sí se puede llegar a utilizar, y yo lo uso en particular, pero tiene dos factores, regresando un poquito a la cuestión farmacológica y de nuestras ciencias básicas. Muchos de los antifúngicos que utilizamos con regularidad son medicamentos que inhiben citocromo P450, y esto es importante considerarlo porque normalmente tenemos estos pacientes con diferentes tipos de tratamiento. Existe una teoría de que los pacientes en los que se utilizan ese tipo de antifúngicos mejora la acción local del esteroide tópico por esa inhibición del citocromo, más allá del control antifúngico que tiene el medicamento. ¿Qué quiere decir? Que así como utilizamos, por ejemplo, algunos macrólidos como inmunomoduladores y no tanto como un antibiótico, aquí el antifúngico puede llegar a funcionar de esa manera también. El resto y el manejo de control, digamos, de enfermedad, con IgEs totales y específicas, probablemente es lo más sencillo. La eosinofilia periférica, que es la
los eosinófilos totales en sangre, dependen de muchos factores, pero también nos pueden ayudar. Si nosotros ese paciente lo tenemos que rescatar en algún momento con esteroide sistémico, claramente los eosinófilos periféricos no van a ser significativos para la toma de decisiones. Pero esos serían los 3 elementos de tipo laboratorio que probablemente utilice un poquito más. Ok. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias de verdad por todas las preguntas que están mandando. Por obviedad de tiempo vamos a mencionar todavía algunas más, pero muchas gracias de verdad. Para el doctor Gu preguntan, ¿cuál es su opinión en el manejo de un paciente con rinitis alérgica persistente grave a severa? Mi opinión siempre va a ser pruebas de alergia. Tú tienes que saber qué es lo que le está pasando o por qué le está pasando esto. Definitivamente nuestra historia clínica de otorrinolaringología no es tan amplia y cuando te encuentras un paciente ya severo, pues primero lo tratas y después haces una historia clínica mucho más completa, en la cual incluyes lógicamente alimentos y ya algunos químicos. No son alérgicos, pero los pacientes pueden ser sensibles y nuestro campo de acción debe ser mucho más amplio con estos pacientes. Definitivamente, otra de las historias que siempre les cuento es, no nada más son vacunas y no nada más son antihistamínicos, no nada más son corticoides, a veces tienes que utilizar ciertos suplementos para mejorar su sistema inmune y eso les ayuda mucho en su calidad de vida. Por ejemplo, ahora está muy de moda, que eso el otorrinolaringólogo que maneja alergias ya tiene más o menos 10 años utilizando probióticos y eso te ayuda mucho en este tipo de pacientes. También para ti preguntan, ¿cuál es tu comentario en relación a las combinaciones fijas en presentación tópica, con antihistamínico y con esteroide? Funcionan igual. Igual que la oral. Igual que la vía oral. Entonces vale la pena. ¿Qué es lo que tiene que ver? Algo que no les comentó el doctor es que para que nosotros utilicemos un spray nasal, tiene que ver todo lo que él me comentó, sin embargo también tiene que ver cuánto cuesta, el tipo de paciente. Hay pacientes mucho más sensibles que otros, hay pacientes que realmente tú crees que ese es el corticoide que le debe de funcionar y sin embargo te das cuenta que no. Por eso les decía yo, tienen que ver bien los cornetes para ver qué tipo de corticoide es el que les funcionaría. No todos funcionan igual, ni todos son la misma dosis, a pesar de que te los venden como que todos son la misma dosis. Ok, bueno, la última pregunta, le preguntan a Luis, ¿cuál es el papel del mepolizumab y del dupilumab en este tipo de pacientes que tienen inflamación TH2? Creo que, hablando específicamente de los 2 ejemplos que yo puse, para enfermedad tópica alérgica no hay un consenso todavía y para rinosinusitis fúngica alérgica sí hay y van a salir ahorita publicaciones ya probablemente en los siguientes 2 meses de estudios que se han hecho para ese endotipo en particular y algunos estudios que se llaman head to head, que es comparando diferentes tipos de anticuerpos monoclonales. La realidad es que la tendencia y lo que hay de información preliminar es que sí funciona bien. Aquí, inclusive, que bueno que lo mencionan ahorita porque me faltó mencionar del último caso clínico que les puse de enfermedad de compartimento central, es un paciente que ya llevaba 2 años con dupilumab y a pesar de los 2 años con dupilumab, al ser un endotipo que no suele responder a este tipo de tratamiento con todo lo que se ha gastado a través de un seguro de gastos médicos, pero es gasto al final del día, es impacto sobre los sistemas de salud, es un paciente que no ha resuelto su enfermedad o que no tiene un control sobre la misma. Entonces, por eso sí es importante determinarlo. Entonces, en términos generales, para rinosinusitis fúngica alérgica hay evidencia actual y probablemente ya muy sustentada con estos nuevos artículos que van a salir publicados, donde sí está bien definido que tienen un uso, probablemente en la fase obviamente postoperatoria, como todavía consideramos a todas las demás enfermedades T2, ¿no? Claro. Yo creo que es muy importante, sobre todo nos están escuchando también muchos residentes, médicos en formación, es importante analizar y estudiar bien a los pacientes. Está muy de moda ahora que querramos utilizar anticuerpos monoclonales, además del costo que tienen, como comentaba Luis, pues puede ser que el paciente, a pesar de estar recibiendo anticuerpos monoclonales, tenga poliposis nasal y el hecho de tenerlos en el consultorio y tener un antecedente de que ella tiene una cirugía no es igual a que ella es una indicación para utilizar
utilizar este tipo de fármacos. Deben de ser estudiados, deben ser evaluados desde el punto de vista, por supuesto, otorrinolaringológico, pero también alergológico, para saber si realmente van a ser pacientes que van a responder a este tratamiento y si ubicarlos en un espacio racional en cuanto a su uso, ¿no? Pues bueno, muchísimas gracias a tanto a Javier como a Luis, que son grandes amigos también, por habernos acompañado en esta sesión del mes de noviembre. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan aquí de forma presencial y a todos los que están conectados. Pues les deseamos que pasen muy buenas noches y nos vemos pronto en nuestra próxima sesión. Gracias.